Capítulo 86. Defensas débiles. Muévete, no vivimos solo para nosotros. Antes de que se desarrollara el arsenal, solo existía esta salida custodiada por fuego de tierra, y si esos Mechmen querían escapar de ese lugar, la única forma era aplastar los escudos instalados por todos los miembros del Escuadrón de la Muerte, así como sus cuerpos débiles. Esta tercera línea de defensa no puede ser realizada por una sola persona, y hacen falta unas 1000 personas para montar un escudo que acaba de ser fabricado por el nuevo taller de Temple y que sigue caliente, para formar una línea de defensa. Una línea de defensa que bloquea los pasos de los soldados mecanizados. Después de que toda la gente del distrito bajo entregara todos los materiales de acero en sus casas, el nuevo taller de Temple, que absorbía gran parte del trabajo voluntario, estaba a plena potencia, y los 12 sistemas funcionaban sin parar, expulsando este escudo grueso y pesado con un grosor mucho mayor. Todos los esfuerzos y el esfuerzo de las clases bajas se apostaron a esta batalla. Así que, dame un buen héroe. Tras gritar esta frase, Sora oyó el sonido del escudo chocando detrás de él, así que apretó los puños y adoptó una pose de proyección, formando al instante la espada vórtice de viento. En el rugido repentino del viento, agitó el puño en el aire y abrió la mano, y el vórtice de viento estalló tras frotarse contra su cara. Como una tormenta que llegó a la costa, la hoja del viento cian cortó el humo y el polvo que ocultaban la vista, cortó la línea frontal de las máquinas y reveló claramente la formación enemiga. No hay pocos mechas paralizados por la explosión de decenas de toneladas de bombas, pero no hay que subestimar a quienes están sanos y salvos. El número de aviadores despiertos no es grande, como la arena de la playa, unos 20.000. Si miras la zona inferior desde el cielo, puedes ver que en el arsenal con un diámetro de 15 kilómetros, el lugar fuera de la salida está lleno de Mechmen despertados por el núcleo estelar, y la pequeña zona en la salida es el número de miembros de Arfire. Si se abre según la proporción de Tai Chihuahua, el ejército mecánico es el 2 pez yin-yang en forma de coma en el cotilleo, y el Escuadrón de la Muerte solo puede alcanzar un punto de ánodo en forma de punto. La diferencia numérica entre ambos bandos es enorme. Incluso en el lado opuesto, hay mech de alta tecnología fabricados con tecnología de civilizaciones extranjeras, que no son comparables con los mech de Belobog. Por eso Sora no tiene intención de ganar en absoluto. Solo tenían que sujetar a toda la gente de la zona baja para coger el teleférico de pasajeros y escapar de la zona baja. Luego, cada uno se asienta con su destino. Tras lograr este objetivo, Sora llevó a Paimon a escapar de la zona baja, que podría ser más rápida o más lenta que los escuadrones de la muerte, una decisión descarada que Natasa sabía y prometió organizar que alguien escoltara a Sora. Pero Sora se negó, porque no quería que nadie muriera por su culpa. Además, puede que no pueda superar esta batalla sin lesionarse. Porque estará en el campo de batalla como la espada más valiente, lanzando al campo de batalla enemigo más peligroso y destruyendo a todos los enemigos poderosos que puedan poner en peligro la línea defensiva. Y ahora, hay demasiados Mechmen corriendo hacia la línea defensiva esta vez. Así que es hora de que se vaya. La mayoría de los mechs del ejército mecánico tienen forma de Mechmen araña, pero sus semáforos no son decoraciones brillantes, sino que revelan 3 gruesos bozales tras girar. Las partículas de luz se condensaron, miles de Mechmen se detuvieron y los rayos de luz se emitieron al unísono, como si estuvieran a punto de caer la lluvia torrencial que cubría todo el mundo en dirección al cielo. En el sprint aéreo, rodó y tocó el suelo, y cuando levantó la mano, la pared de cristal, que era más ancha que antes, se elevó hacia el cielo, convirtiéndose en escombros en menos de 10 segundos bajo el rugido de la lluvia torrencial, llena de humo y polvo. Pero al instante siguiente, una figura dorada atravesó el humo y viajó a través de los rayos, y la espada sin hoja en su mano estalló con una ola de calor que distorsionó el aire, chocando con 3 mechas tipo lobo de 5 metros de altura que emergieron del grupo de mechas en un par de fríos ojos ámbar. Explosión. El general del aire que ya había entrado en estado de overclocking vio claramente la intención de ataque del soldado tipo lobo, y hubo un trueno extendiéndose por su cuerpo, y el cansancio y el miedo fueron severamente atrapados y reprimidos por la adrenalina creciente. Apretó la empuñadura de su espada, ejerciendo fuerza por todos sus músculos y articulaciones, y el aire pareció desgarrarse, junto con el soldado tipo lobo a la cabeza. La ola de calor rugiente estalló, como una hoja de viento invisible, golpeando el entorno con el impacto de altas temperaturas, obligando instantáneamente a todos los Mechmen que avanzaban a retirarse. Pero los movimientos de Kon no cesaron todavía, pisó los restos del mecánico partido por la mitad, dobló las piernas y pateó,
y los restos del mecánico se hundieron instantáneamente en un pozo profundo de medio metro, rompiendo el aire hacia el suelo frente a él. Y con la ayuda de este impacto, Sora llegó instantáneamente delante de los otros dos Matchmen tipo lobo. 2. Ven a la puerta sin motivo, tienes que dar regalos. En ese momento, Sora activó el overclocking a un nivel muy alto, como si su volumen de sangre hubiera bajado del 50%, y su cuerpo fuera destruido por el trueno que se extendía por todo su cuerpo todo el tiempo, y a veces tenía que hablar mal para mantener la conciencia aguda en el dolor intenso. Resulta que soy tan invitada. La luz púrpura estalló, y el eco de la niebla cortada fue firmemente atrapado por el cielo en la mano derecha, y junto con la espada águila del viento en la izquierda, rompió el escudo de energía azul cristalino tras más de una docena de cortes de imagen residual, atravesando los pechos de los dos soldados lobo uno tras otro. Después, corta sin problemas. El olor penetrante a quemado se apoderó de la nariz vacía, recuperó las dos espadas, se dio la vuelta y pateó a los dos mecánicos con sus piernas verdes. Los escombros volaron, y los dos Matchmen tipo lobo volaron hacia atrás, chocando con decenas de Matchmen y desplomándose en el suelo. Toma el sobre rojo. Enormes lámparas cortina de hierba florecían de sus pechos hundidos, estallando semillas que lanzaban incontables bolas de luz a los mecánicos que lo rodeaban. Invitado, ven a beber agua. Antes de aterrizar, Sora condensó las rocas detrás de él, pateó con fuerza y alcanzó la parte superior de la lámpara cortina de hierba tras 4 saltos. Las gemas de la ropa cambiaron de un verde brillante a un azul cristalino, y una bola de agua de 10 metros de diámetro flotó alrededor, bajo el mando del cielo, en un instante, cayó al suelo. Expandió, retorció e infectó a los soldados implicados como un trompo giratorio. Destrozando, arrasando y dejando semillas de hierba por todas partes. Finalmente, giró a gran velocidad y se disipó, dejando tras de sí una bola de viento púrpura negra, azul negro con un rugido penetrante, atrayendo a todos los Matchmen circundantes hacia adentro. En ese momento, la figura dorada que se había estancado en el aire finalmente cayó hacia abajo, pero al mismo tiempo, las llamas carmesí envolvieron la llave de manifestación color desierto, tocando el suelo, extendiéndose y estallando. La estrella desolada sacudió la tierra, separando el mundo exterior. En el último momento, cuando abrió el suelo y escapó bajo tierra, miró hacia afuera y vio la escena del núcleo de pastizal siendo incendiado. Cierra los ojos, ruge, ensordecedor. Bajo la ofensiva de hace un momento, al menos 700 Matchmen fueron destruidos, restos mecánicos rotos esparcidos por todas partes, el sonido de la chatarra era interminable y el olor a quemado en el aire también era mucho más fuerte. Pero pronto, el espacio abierto fue ocupado por nuevos Matchmen. Para 40.000 Matchmen, el número de 600 es demasiado poco, y también es una situación en la que un flujo constante de Matchmen despierta de su letargo. Aunque la polilla más grande caiga en el nido de hormigas, acabará siendo roída y morirá con odio bajo la mordedura de no muchas hormigas rojas pequeñas. Pero este primer movimiento sin duda dio a los miembros del Escuadrón de la Muerte trasero una esperanza considerable. Cuando jugaron una flor espada en el aire y se lanzaron de nuevo hacia el enemigo élite, los miembros del Escuadrón de la Muerte finalmente superaron su miedo, y las manos que sostenían el escudo no temblaban tanto como al principio, y la calma de las cartas cambiantes y los estafadores empezó a reaparecer en sus manos. Miembros asignados al campamento de ruptura, seguime a luchar. Oleg levantó los brazos y gritó fuerte, y junto con Cierluca y los demás, realmente atravesaron la línea de defensa de escudos y quedaron completamente expuestos al ejército mecánico. Natasha dividió a los miembros del Escuadrón de la Muerte en 3 equipos, de lejos a cerca, un equipo formaba el escudo más crítico y la tercera línea de defensa abajo, el otro equipo era una segunda línea de defensa de largo alcance con cañones y armas en un lugar alto y cubierto, cubriendo principalmente la primera y tercera línea de defensa. Y la primera línea de defensa en combate cuerpo a cuerpo en el frente era enfrentarse a los Matchmen que habían atravesado el bombardeo de armas. Están compuestos por personal de élite con alta efectividad en combate, que poseen el mejor equipo de calidad en la zona baja y deben luchar directamente con los mechas para reducir la presión sobre la tercera línea de defensa. Después de que Zil cruzara la línea de escudos, vio a los mechenjambres, energía cuántica enredada, y bajo los fantasmas parpadeantes, dio un paso adelante, como si se encogiera a una pulgada, y apareció instantáneamente frente al mech. 1 a 1 es demasiado lento. Pero afortunadamente. La figura de Onceer se recuperó, pero la guadaña en su mano se extendió bajo la condensación de la energía del camino del destino,
transformándose en una longitud de 10 metros, y el color púrpura negro profundo era aún más aterrador. Recientemente aprendí a causar lesiones en grupo. Mientras la guadaña se balanceaba, el sonido del aire rompiéndose seguía sin parar, y cada vez más de una docena de Matchmen se partían por la mitad, pero Onceer siempre había estado orgullosa de su velocidad, moviéndose rápido y sin sombra, y confiaba en una sola persona para cerrar una brecha. Con la ayuda de Luca, Oleg y otros, en realidad se redujo mucho la presión sobre la línea de defensa de escudos. Pero esta ayuda sigue siendo tan débil como las luciérnagas. Como escudo, Cruce dijo que si hubiera más mecánicas y láseres golpeando el escudo, no podría mantenerse firme, y esto era resultado de sus años golpeando. Cruce, sustitución, tu lado de la máquina está bajo más presión. El escudo está a punto de romperse. Aún puedo insistir. Insiste en un, que me acompañará a barrer la tumba de esa hermana y ese hermano. Sosteniendo el nuevo escudo, Iker se agachó para esquivar los rayos láser que volaban por el cielo, se arrastró hasta Cruce, apiló el nuevo escudo encima del escudo agrietado y luego se inclinó hacia adelante, tenso, resistiendo la enorme presión sobre el escudo. Explosión. En un instante, las venas azules de su frente comenzaron a explotar, y estaba extremadamente horrible. El impacto continuo atravesó el escudo, resonando con los músculos y la médula ósea del cuerpo, e incluso con los órganos internos, y finalmente entendió por qué la persona que resistió el escudo palideció tras un rato. ¿Cuánto durará esta tortura? La experiencia vacía era incómoda. Sentía que la fuerza de los Matchmen y la fuerza de los Mech de Belobog no estaban al mismo nivel. Después de que los Belobog no pudieran usar el mecha del Arsenal, Fao también creó un equipo mecánico único al estilo de Vice City. Pero la diferencia también es la diferencia entre un gato y un tigre. Tras analizar los datos de combate aéreo, los Matchmen en el encuentro aéreo tienen contramedidas evidentes. Pueden extender 2 cañones láser sobre sus hombros, solo esperar a que se acerquen para enfrentarse y así tener una potencia ronca y completa para disparar. E incluso el escudo de energía que supera el nivel de defensa de Belobog es imprescindible para cualquier mech. Joder, no soy ni un maldito perro ni un guardia de escudo. Cada vez que este grupo de Matchmen se veía a sí mismos, se protegían instantáneamente como monstruos imprudentes y luego se lanzaban hacia ellos, dejando cicatrices en el cuerpo vacío con la fría e irrefutable ventaja numérica de un daño y muerte intrépidos. Aunque la situación es mala ahora, Sora sabe que será aún peor en el futuro. Ese es el cálculo del núcleo estelar. El núcleo estelar está usando una conspiración exhaustiva para atar el cielo y el escuadrón de la muerte en el arsenal. Después de que la otra parte expusiera su propósito sin ocultar, nadie se atrevió a liberar a este grupo de mecanicistas del arsenal por una mentalidad de casualidad, y solo pudo seguir la rutina de la otra parte para luchar en este campo de batalla que era beneficioso para la otra parte. Y el cielo que había experimentado una incursión de máquinas sabía muy bien que esas máquinas frente a él no eran todas, y los gigantes soldados máquina que le causaron mucha presión en la última experiencia alegre aún no habían aparecido. Estaban situados en el lado derecho del arsenal, que estaba cubierto por bombas cayendo, y había muchos mecánicos vigilando contra ella, muchos de ellos suicidas. Si entras impulsivamente, quizá no haya resultado, pero te manchará el cuerpo de pescado. Luego está el lado izquierdo del arsenal y el frente donde el muro de piedra no ha caído. Estos dos lugares tienen menos colapso, y solo han salido algunos mech araña, mech lobo dentado y mech osos grizzly, y no hay ningún tipo de defensa super alta, y el cuerpo de 16 metros es comparable a un mech gigante de 5 plantas. Pero el corazón de Sora seguía ligeramente inquieto. Después de todo, el núcleo estelar, la antigua proporción Yin, se había estado calculando desde que llegó a Yarilo número 6. ¿No podía esta batalla cuidadosamente preparada no dejar atrás? La espada águila del viento se manchó de llamas, atravesando el núcleo del mecha oso grizzly, y luego llenó las llamas comprimidas a amarillo y blanco, y después un tornado de fuego de 8 metros de altura se elevó con la espada, y junto con el mecha araña que avanzaba, fue arrastrado profundamente hacia el ejército enemigo. Explosión. Con un chasquido de dedos, la explosión rugió, pero esta zona en blanco de 10 metros de ancho fue rápidamente llenada por otros Matchmen, como un chacal que no se rendiría en no roer la médula huesea vacía hasta convertirla en barro, y usar conscientemente formaciones y tácticas para lanzar un ataque, lo cual era bastante complicado. Rayos densos continuaban uno tras otro, y la espada roja ardiendo con llamas y truenos bloqueaba su propio espacio de escape cada vez, y cada vez que la fantasía se detenía, un grupo de sombras negras parecidas a osos grizzly caía del cielo,
tras fallar, lanzaban a 4 Matchmen que habían iniciado el programa de autodestrucción contra sí mismos. No te des un poco de tiempo para descansar y respirar. Gracias a la suficiente energía del corazón divino, siempre que el corazón divino se siente agotado, la energía del corazón divino fluye hacia el cuerpo desde la conciencia, alimentada por el manantial claro en las montañas, de modo que la tensa conciencia del vacío pueda seguir tensa. Quizás sí, aunque tenía muchas heridas y marcas de quemaduras en su cuerpo, estuvo temporalmente ausente por las heridas mortales y graves. Debería haber unos 35.000 aviones actuales. No sé cómo están Onfeer y los demás. Tras evitar el cerco de 30 rayos láser, Con se agarró a la pared rocosa y miró en dirección a la entrada. Los ojos cansados se encogieron de repente. En la primera línea de defensa, 50 escudos fueron rotos. Los soldados máquinas son como un torrente que se desborda. En un abrir y cerrar de ojos, decenas de personas fueron brutalmente asesinadas. Capítulo 87. La desesperación se extiende. Pum pum pum. Natasha se situó en la plataforma construida, sin importar el riesgo de ser expuesta, sujetando el cañón y disparando varias bombas al instante frente a la brecha. El feroz fuego despejó una zona durante un rato. Aguantad, todos, Clara protegerá a todos. Una chica vestida de rojo gritó en la plataforma con un arma, y casi fue alcanzada por un rayo mientras estaba expuesta fuera de la cobertura. Al mismo tiempo, 15 escudos de placas de cristal aparecieron de la nada, arraigados en la línea defensiva hueca, bloqueando el avance de los Matchmen y dando tiempo a los demás para tomar los escudos y remediar. Pero Natasha quedó expuesta al campo de ataque y le abrió un agujero en el hombro izquierdo. Clara, tu energía del destino se usa demasiado para curar a Esvalo, no ataques, defensa principal. El dolor insoportable y severo hizo que ese rostro encantador se encogiera y se volviera horrible, pero no se trató en el principio, sino que siguió levantando el barril, temblando y sacudida. Apunta al soporte del escudo que está después del escudo. Cruce alzó la vista y vio el cañón negro del arma apuntándole, y la sensación de muerte se disparó. Explosión. A diferencia de las esperadas conchas negras como la zanga, esta vez el cañón disparó una bola rica de energía verde, que explotó en humo al tocar el suelo y se extendió, y todos los envueltos en la niebla sintieron que las heridas en sus cuerpos eran leves, que sus brazos podían ser levantados, y que sus cuerpos, tras esforzarse, tenían más fuerza y el escudo tembloroso se forzaba. Este es el poder del destino de la doctora. Natasha. Jefe. ¿Y qué pasa con los 200 mecanistas que rompieron la línea defensiva? Lucas siguió golpeando uno tras otro, destrozando a los 3 Matchmen frente al escudo roto, y miró hacia la posición de Natasha. Déjalos en paz. Para sorpresa de todos, Natasha tomó tal decisión, pero rápidamente explicó mientras curaba sus heridas: ahora la línea de defensa está con poco personal, si aún hay cientos de personas asignadas, la línea de defensa de escudos que no se puede entregar solo colapsará por completo, y entonces no solo serán un pequeño número de 200 Matchmen corriendo hacia la gente. Pero... no hace falta. Natasha tenía el rostro frío y luego apuntó con su arma a los mecanistas frente a la línea defensiva, gritando: según la declaración vacía, la Guardia de Hierro Silvermane llegará pronto y el grupo de McMahon será entregado para que lo resuelvan. El viento caliente, envuelto en humo y polvo, le levantó el cabello, y se puso de pie sobre la multitud y dijo: por favor, creed que quienes vienen aquí, sin importar la vida o la muerte, como nosotros, creed que podemos aguantar todo hasta que llegue el apoyo. Las palabras calmaron la mente de todos. Natasha cogió su arma y el cañón carmesí continuó apuntando al ejército mecánico aparentemente interminable. Cualquiera en el escuadrón de la muerte puede entrar en pánico, pero como líder, ella no puede hacerlo. Una vez que este pánico tenga una señal, barrerá rápidamente a todos los miembros del fuego de tierra, y entonces el espíritu de lucha colapsará, la mente estará ausente y las 3 líneas de defensa del fuego de tierra serán fácilmente atravesadas. Tras ver a otro herido, la fluorescencia verde del hocico de Natasha se condensó, y incontables racimos de luz verde se elevaron en el aire en sus pupilas, como si fuera esperanza. No, este tratamiento aún no se ha añadido. En el momento en que reaccionó, Natasha levantó la vista asombrada y vio un grupo de luz verde elevándose hacia el cielo. ¿Son como la lluvia y el rocío por la mañana, llenos de niebla y cayendo sobre la tierra? Encima de los mecánicos paralizados. En el siguiente momento, miles de soldados se tambalearon y se pusieron en pie, sus ojos brillando de escarlata, como si estuvieran ilesos, dando pasos en el suelo,
temblando en dirección a la línea de defensa contra fuego terrestre. Adelante otra vez. ¿Han? ¿Volver a la vida? La desesperación empezó a extenderse en el corazón de todos. En el centro del campo de batalla, el aire rodeado y suprimido volvió a salir del cerco. Afirmó con decisión que este grupo de mechas tenía dos objetivos. 1. Los evacuados cerca del núcleo del horno, que podían amasar el mango del vacío y de todos los miembros del Escuadrón de la Muerte. La otra es vaciarte. Como objetivo del núcleo estelar, cada vez que el aire desciende al suelo, los soldados a menos de 1 kilómetro parecen haber sido transferidos, rodeando y suprimiendo colectivamente a él, y algunos soldados incluso pueden volar hacia el aire, lanzando constantemente interferencia de rayos en la posición vacía, lo que dificulta mucho que el aire se enfrente a objetivos de nivel élite cada vez. Hasta ahora, había podido enfrentarse a más de 200 osos grizzly y mech tipo lobo con dientes, así como con incontables mechmen araña, pero los enemigos frente a él seguían siendo firmes. Si matas a uno, aparecerán dos, y si matas a un montón de montones más fuertes, aparecerán dos. Originalmente, Con quería usar las características de romper el flujo desarrolladas por el joven maestro para atacar a los soldados mecánicos, pero descubrió que las semillas rompicorrientes que acababan de implantarse en el cuerpo del soldado mecánico habían sido borradas por un maravilloso campo magnético, por lo que tuvo que renunciar al chorro de agua suave y luchar de nuevo con la espada águila del viento. Pero seguía herido. Sigue siendo pesado. Aunque el estado de overclocking estaba activado, el agarre anterior salió mal, y 2 rayos dejaron cicatrices calientes en sus omóplatos y piernas. Aún subestimaba el poder láser de algunos lobos grandes y dentados, y el número de esos láseres era grande, no solo por usar escudos apresurados, sino también por esquivar. Tras un tratamiento apresurado, Sora pagó el precio de 2 marcas superficiales de cuchillo, mató a todos los Mechmen Elite a su alrededor y volvió a romper el cerco y la supresión. Entonces vi una cortina de lluvia verde en el cielo. Pilotos que no han sido completamente destruidos, cobran vida. Tras darse cuenta de este hecho que hizo que todos entraran en pánico e incluso desesperaron, las pupilas doradas y pálidas de Sora miraron al cielo, capturando instantáneamente las huellas de esos grupos de luz naranja y juzgando la fuente por ellas. Está en la parte frontal del arsenal que nunca ha sido custodiada por mecanicistas. Pateando las rocas condensadas en el aire, se elevó suavemente antes de ser perturbado por el movimiento de la batalla, y no oyó el sonido de la colisión del muro de piedra rompiéndose. Y ahora, en el muro de piedra hueco, salió un grupo de mecmanes de 3 ruedas, perros de guerra, similares a Belobog. No hace falta contar el número de más de 5000. Levantaron la cabeza, abrieron un agujero en sus cabezas y apareció de nuevo esa masa de luz verde que curaba a los Mechmen. No es posible. Hay que detenerlos. Ya lo había entendido en la batalla de Teyvat, y el primero en lechar salió volando de la red de rayos y corrió hacia la posición frente al arsenal. Sin embargo, el grado de protección de este grupo de Mechmen no era menor que el de los Mechmen gigantes no despertados, y en cuanto se acercaron, se toparon con el obstáculo de 6 Mechmen osos grizzly. El enorme cuerpo caía en sombras infinitas, y el vaivén negro y horrible en el suelo hacía que la gente se detuviera. Pero ahora no hay tiempo para tratar con estos Mechmen. Si se activa la segunda ronda de tratamiento, los Mechmen de la primera línea de defensa serán revividos de nuevo, y los enemigos reunidos atacarán de frente a espalda juntos. Definitivamente podrán romper las 3 líneas de defensa. Por suerte, ya no luchará solo. Déjanoslo aquí, eres el único que puede detener a ese grupo de mechas perro de guerra. En la luz púrpura vacilante, apareció una figura de mariposa colorida, y entonces un puño de hierro carmesí bloqueó el puñetazo de los osos grizzly soldados. Resultó ser Luca, que perdió en el ring contra el vacío. Tío, el líder nos pidió que viniéramos aquí para ver si podíamos ayudar, y realmente adivinamos. Luca sacudió el puño y se limpió la sangre de la cara, y el mecánico que se acercaba no le hizo temblar, sino que ya había roto la presión y sonrió. Un guerrero nacido de un martillo fundido, un campeón invencible de escalada, debe mantener la justicia y la paz. Por Maggie, por todos en el Distrito Bajo, esta vez quiero luchar con fuerza para ganar esta victoria como Igor, a quien admiro. Oye, sé que estás a tope, pero no levantes la bandera aquí. Onceer barrió con ira a los soldados máquina que se acercaban con una enorme guadaña, se transformó, luego miró al cielo que jadeaba a un lado y dijo: Lo siento, tengo que dejártelo otra vez. Comparado con la gente de las 3 líneas defensivas, la presión sobre los vacíos es sin duda mayor.
Cuando de vez en cuando se acercaba para observar la situación de la batalla en el cielo, se sorprendía por el campo de batalla que cada vez podría llamarse cerco y su presión. Los rayos asesinos volando por todo el cielo, los soldados mecánicos autodestructivos que explotaban con nubes en forma de hongo, los enemigos élite eliminados en 2 dígitos, y el odio generalizado en un radio de 1 milla atraído. ¿Cómo perseveró en estos largos 30 minutos? Y no permitió que ningún enemigo de nivel élite entrara en la línea defensiva para evitar aplastarla. Él debe de haber estado muy herido. Aunque no parezca nada por fuera. Al oír esas palabras de disculpa salir de la boca de Saie, Sora se sintió aún más extraño que Paimon solo comiera 3 veces al día. Pero al final, el ridículo no logró superar el violento jadeo de la represión, y se adaptó un poco antes de poder hablar. Déjamelo a mí. Con se agachó y volvió a entrar en estado de overclocking. Al fin y al cabo, si hay futuro, yo también quiero volver aquí para viajar con una cara y una cara. Si renunciaba a tantos amigos que había hecho y dejaba que esta situación cayera en el desierto y huyera, nunca se atrevería a venir a este lugar de Belobog en toda su vida. Retumbó un trueno y estalló una luz púrpura. Sora intentó apretar su cuerpo cansado, y la velocidad de su movimiento volvió a dispararse, atravesando la pila de soldados a una velocidad difícil de alcanzar. «Luca, ¿quieres venir?» Gil llevaba la guadaña al hombro, y la guadaña gruesa y pesada hacía que su postura habitual fuera un poco incómoda, así que tuvo que agitar la mano con naturalidad, cortar el paso a los 4 mechmen que se acercaban y correr hacia los 3 mechmenosos grizzly. Tras saludar el puño pesado del oso grizzly, el joven pelirrojo le estrechó ligeramente la mano, ocultando el dolor, y respondió. Sin esfuerzo. Borrando la sangre, miró al cielo, pero solo pudo ver un trozo de negro, ni cielo, ni amanecer. El sol hace tiempo que se fue. Capítulo 88. ¿Quién vive y quién muere? Cuanto más te acercas al frente del arsenal, más obstáculos te encuentras. El telón dorado de lluvia que caía desde la cúpula celeste caía como una lluvia torrencial, y el suelo, que antes estaba ligeramente húmedo, se quemó centímetro a centímetro de tierra negra, el calor estalló y los rayos que estallaron en el suelo estallaron como un volcán en la nube en forma de hongo a la altura del cielo, incorporando el entorno al denso humo. Esquiva a izquierda y derecha, salta y deslízate. Este entorno era realmente desfavorable para el aire, no tenía el sensor térmico de los pilotos y la precisión de captura en el humo se redujo considerablemente, así que tuvo que frotar rápidamente una espada de vórtice de viento con la mano y soplar el humo. Pero el sudor frío brotó de repente en el siguiente momento, y en la aceleración del pensamiento formada por el overclocking, una sombra de 16 metros de altura frente al mostró su postura entre el humo y el polvo, y el cuchillo eléctrico de 10 metros de largo conectado a la mano ya había llegado a la punta de la nariz vacía bajo la cobertura del láser y el humo. El sonido del arco es agudo y explosivo. Maldita sea, ¿cómo puede despertarse aquí un soldado gigante? En ese momento, Sora pareció oír el sonido de su cabello siendo quemado por una corriente que superaba con creces el voltaje nominal. Sin dudarlo, todas las fuerzas elementales de roca fueron llamadas a cualquier precio, formando un escudo color cristal alrededor del cuerpo. Inexpugnable. Date prisa y versión inferior. El escudo de Jade de Zhongli, que era irrompible ante el ataque del dios demonio, parecía requerir un nivel más alto de poder elemental, y con apenas podía simular uno ahora. Pero lo falso es falso, al fin y al cabo, solo resistiendo una aceleración de explosión, el corte cohesivo del corte cohesivo aparecerá como una grieta en la telaraña. Pero esta que fue un poco resistida por un momento. Bajo la velocidad aterradora que traía el overclocking, el cuerpo de Sora se inclinó hacia la izquierda, la punta de su nariz rozó el cuchillo eléctrico, y entonces pisó el suelo con todas sus fuerzas, y el pez nadador saltó. En la oscuridad, las llamas de sangre se condensaron en el cuerpo de la espada del corte de niebla, iluminando la orden de compensación de sangre que subía por el cuello. Ban Xiangas. Las llamas de sangre se alzaron, y tras los movimientos de espada difíciles de encontrar a simple vista, la cabeza y las manos del mechman gigante cayeron, y Sora pisó la espalda del mechman gigante cuando estaba inmóvil, listo para usarlo como cojín para la carrera final. Inesperadamente, los enormes mechmen detrás de él se hincharon y explotaron a una velocidad inimaginable. Al principio del ataque, antes de estar seguro de si podía cortar el aire bajo el caballo, decidió volarse a sí mismo. Con prisa, Sora solo pudo aplastar rápidamente las piedras de cristal que antes se habían condensado, de modo que las 4 capas de escudos que se elevaban una tras otra restaban la mayor parte del daño,
pero esto era comparable a la explosión de la semilla de hierba anterior, que aún le pegaba la espalda al ardor doloroso y a los fragmentos que atravesaban su cuerpo. Afortunadamente, el impulso de esta explosión también fue aprovechado con éxito por el aire y llegó a su destino más rápido. Idiota, esta es mi forma de avanzar. Antes de que los 5000 Mechmen con escudos lanzaran el grupo de luz condensada de resurrección, el aire se acercó al suelo, y aunque la cresta color sangre que se extendía hasta el cuello aún no se había disipado, la hoja giró y cortó, y un fénix rojo sangre se lanzó contra el mech, volcando a la mayoría de los Mechmen que estaban a punto de lanzar la masa de luz verde al suelo. Entonces, hubo una explosión de llamas. Al pisarlo, los dedos tocaron el suelo, el cuerpo se hundió y la niebla salió disparada de la boca vacía. Rock, comparte contigo. La mano derecha tocó el suelo y se elevó, y el grueso muro de piedra ocultó el cielo, bloqueando de nuevo al grupo de sanadores dentro del muro de roca. Al mismo tiempo, por comodidad, Sora también enterró al ahijado que podía teletransportarse aquí en el suelo como Kekin, y si en el futuro se rompía una roca, podría correr inmediatamente para reforzar el sello según este ahijado. En ese momento, suspiró aliviado y cerró los ojos un momento para evitar que el sudor que le goteaba se filtrara en los ojos. ¿Vacío, o no? Los mecánicos han dado un gran cambio. Paimon, que hacía tiempo que había sido atrapada por el cielo y era consciente de la seguridad, emergió del vacío y, como exploradora aérea, gritó en dirección al cielo con un altavoz. Parece que van a disparar láseres juntos para romper directamente la línea de defensa contra fuego terrestre. Y como dijo Paimon, unos extraños Mechmen no se movieron y miraron atrás, y vieron que ya no todos los mech eran imprudentes, y rápidamente ajustaron sus formaciones, monstruos ordinarios delante de los monstruos élite en la parte trasera, bajos al frente y altos en la parte trasera, colocaron el cañón y se alinearon en semicírculo. Y el centro de ese semicírculo resultó ser la línea de defensa de escudos del fuego de tierra. Pero el escudo del nuevo taller de apagado no puede resistir el bombardeo indiscriminado de casi 10.000 Mechmen. Mira, aquí vamos otra vez. Después de descubrir que el propósito del núcleo estelar era para sí mismo, el propósito de este movimiento frente a él ya era obvio, es decir, agotar su fuerza física y poder elemental. Por cierto, ¿podría enviarse directamente lejos bajo este bombardeo? Pero lo que da miedo es que esto es una conspiración. Si a Sora no le importan Natasa, Onfer y los demás, está bien, pero una vez que tenga la idea de proteger a estas personas, tendrá que usar mucha más energía elemental de lo esperado para bloquear el enjambre láser que ya es demasiado tarde para cancelar. Oleg, Il, Luca, llevad a todos de vuelta a la parte trasera de la línea de escudos. Antes de poder pensarlo, abrió la boca vacía, ignorando los gritos de su cuerpo, y una vez más se convirtió en trueno para desplazarse por el campo de batalla, durante el cual también usó el elemento viento para acelerar, y en caso de la rápida pérdida de poder elemental, finalmente cruzó la mayor parte del arsenal y llegó a una zona vacía. La tierra está temblando. La energía de los 7 corazones de dioses se desvaneció rápidamente, y cuando algunos capilares del cuerpo estallaron debido a la sobrecarga, los elementos rocosos de todo el cuerpo quedaron presionados bajo la tierra. Si la capacidad de poder elemental del corazón de Dios es un lago, entonces el espacio actualmente solo puede soportar el tamaño de una copa, que ha marcado su límite superior, y no puede formar una pared de roca supergrande a la vez, y el grosor y la defensa no son tan aterradores como los del dios demonio. En un instante, 100 metros de largo, 100 metros de alto y 100 metros de grosor se cristalizó en el cielo, y entonces una mano vacía se unió al alto muro, listo para repararlo en cuanto se rompiera. Y al momento siguiente, el grupo de rayos de 10.000 mechas se lanzó hacia la pared de cristal de roca condensada en el aire. En el momento en que llegaron todos los ataques, la gruesa pared de cristal se rompió en dos, aunque el grosor y la dureza de la estructura rocosa alcanzaron un nivel aterrador bajo el control de los elementos vacíos, era imposible que tantos Mechmen la bombardearan sin daños juntos. No es Zongli Kekin, que bebe té, pasea pájaros, lleva cuentas y se jubila. La energía del corazón de Dios fue atraída del cielo, y los cristales de roca que habían sido bombardeados a un grosor de 3 metros se volvieron a espesar 60 metros, equilibrando los rayos continuos y manteniendo un grosor de unos 20 metros. Debido a la transmisión de color de la estructura rocosa, Sora podía observar claramente cómo estos Mechmen emitían haces de luz incansablemente, como si la munición fuera desesperadamente infinita. Simplemente, tras 30 segundos de bombardeo, la temperatura caliente transmitida quemó las manos de Kon hasta convertirlas en ampollas,
pero descubrió que este grupo de Mechmen parecía incapaz de resistir la ofensiva a largo plazo, y el cuerpo estaba humeante, rojo y temblando, obviamente mientras Sora resistiera. Podía confiar en la bendición energética del corazón de Dios para paralizar a esos 10.000 Mechmen. Quién muere y quién vive depende de cuánto tiempo puedas aguantar. Pero antes de que pudiera estar contento, vio que la pared de roca en el lado derecho del arsenal se había aflojado y un soldado mecha gigante de 18 metros de altura emergió del humo. Fue despertado a la fuerza de su letargo. Una bola de luz brillante con un halo amarillo estaba incrustada en su pecho, y la luz resplandeciente manipulaba al mecánico que aún no se había despertado como tentáculos. Llamas brotaron de la boca del motor bajo sus pies y, con un rugido, se dirigió rápidamente hacia el cielo. La gran espada que estallaba relámpagos miró con intensidad a Sora, que intentaba desesperadamente mantener el equilibrio. En ese momento, estaba claro que si soltaba su resistencia, ese grupo de soldados que aún no había quedado paralizado por su propia tuberculosis lanzaría el último bombardeo contra los miembros del Escuadrón de la Muerte por la retaguardia. En ese momento, las personas que podían ayudarse a sí mismas, como Sier, Luca y otros, ya habían sido llamadas de vuelta por ellos mismos para mantener una buena formación, y no podían detener a este mech gigante. Ups, error de juicio. ¡Boom! Las enredaderas en la cintura se disiparon, decenas de cristales cayeron al suelo, y Con levantó el pie y lo pisoteó para romper. Apoyándose en más de una docena de escudos de cristal que envolvían su cuerpo, planeaba soportar este golpe con fuerza. Cuando el soldado gigante se le acercó y levantó su cuchillo eléctrico, los ojos de Sora reflejaron ese golpe de vida o muerte. Lo más aterrador es que entre los cuchillos eléctricos hay una luz dorada parpadeando, con un fuerte aura de destrucción. El poder ha aumentado mucho. Maldita sea, el núcleo estelar ha perdido el movimiento otra vez. Varios cristales de escudo cayeron de nuevo, pero Sora no olvidó reforzar el muro defensivo de la creación rocosa y aislar el desastre que puso en peligro la vida de todos los que tenía delante. ¡Vos! De repente, antes de que el cuchillo eléctrico dorado y azul rasgara todos los escudos, 10 balas envueltas en viento lo suficiente para destrozar acero impactaron en el cuerpo del gigante mecánico, obligándole a retroceder unos pasos, y el cuchillo mortal también rozó su cuero cabelludo, dejando tras de sí una alegría persistente y el resto de su vida. Pero al relajarse ese momento, Sora notó que una luz dorada temblaba en el pecho del gigante mech. Es la bola luminosa la que puede controlar al mecha. El aire se retuerce, como si un fuerte campo magnético se estuviera extendiendo. Una distancia tan cercana, sumada a la laxitud que duró el resto de su vida tras la catástrofe aérea, fue golpeada directamente por el campo electromagnético sin ninguna defensa. Siseo. Cientos de agujas de acero rojas perforaron la corteza cerebral como dolor. A cambio de la ofensiva de gente normal que estaba en estado de muerte cerebral en el acto, con la bendición de la forma física de Sora y el cono de luz de Paimon, solo fue menos de medio segundo de temblor. Pero por un momento, ¿fue suficiente? Las paredes de la estructura rocosa comenzaron a derrumbarse debido a la interrupción del suministro de energía elemental, y 10.000 Mechmen que quemaron sus cuerpos hasta convertirlos en carmesí dispararon los últimos rayos al cielo antes de caer al suelo y quedar paralizados. Después de que el muro derrumbado bloqueara la mayor parte del bombardeo aéreo, seguían los rayos corriendo hacia la posición vacía, explotando cuando el oponente estaba despierto y condensaba sus escudos apresuradamente. ¡Boom! El humo negro envolvía el cielo, destellando débilmente con sangre. Una figura voló hacia atrás en el humo, como una salpicadura en el agua, y tras golpear la línea de defensa de escudos más de una docena de veces en el suelo, golpeó la línea de defensa de escudos. Explosión. El escudo de acero está roto. Cuando impactó el escudo de acero, los ojos vacíos recuperaron la conciencia por el dolor y rápidamente escupieron la sangre de su boca, intentando mantenerse firme al aterrizar. En cuanto su conciencia se hundió, el corazón de Dios le proporcionó rápidamente energía curativa, haciendo visibles las horribles heridas a simple vista. Tras dar unas cuantas volteretas con el impacto, Sora finalmente se mantuvo firme y abrió 2 profundos barrancos en el suelo. Entonces, una mano fría detuvo la tendencia de retroceso. Kongmon vio entonces el cabello plateado gris alzarse con el viento, y la luz de la luna le atravesó los ojos. Detrás de ella. Es una guardia de hierro de melena plateada con casi 10.000 personas. Cumplió con las expectativas de todos y llegó a este campo de batalla con refuerzos. Por fin nos encontramos en la zona baja, vacía.
Desviando la mirada del campo de batalla hacia sus aliados a su lado, Bronja entrecerró los ojos ligeramente, con firmeza y un poco de felicidad. Entonces enfrentemos juntos el próximo desastre. Capítulo 89. ¿Qué es un comandante? El sonido del loto de nieve en las montañas se mecía hasta los oídos del cielo, pero por alguna razón, había una alegría insondable en el frío de no poder entrar en el mundo. Sora levantó la cabeza inconscientemente, dejando que la sangre de su rostro se filtrara en sus ojos. Primero vio el largo cabello plateado grisáceo, tan liso como la luz de la luna, mirando hacia arriba, y finalmente vio el rostro delicado sonriente, algo demacrado pero que le latía el corazón con fuerza. También están las ondas en las comisuras de sus ojos que se suavizaron inconscientemente cuando le dio la espalda a todos, y sus ojos ligeramente entrecerrados. Si este fuera el patio iluminado por la luna en la parte superior, en lugar del techo oscuro en la parte inferior, quizá el latido del corazón de Sora se aceleraría de repente por la microexpresión de la otra parte. En un momento de silencio, no escuchó el informe jadeante sino emocionado de Phil, sus ojos empapados de sangre estaban alzados, y ni siquiera se atrevió a parpadear para determinar mejor si la figura que había llegado a la zona inferior era una ilusión. No fue hasta que la acidez y el escozor estimularon el cerebro y se aseguraron de que la fluorescencia en los ojos de la otra persona no fuera falsa que estuvo seguro de que la otra parte realmente había venido aquí y cumplido su promesa. Así que, a regañadientes, curvó las comisuras de la boca y dijo con una sonrisa agradable que le pareció cómoda: «¿Cuánto tiempo sin verte, Bronja?» Bajo la cúpula profunda, el subsuelo perpetuo nunca carece de un escalofrío óseo que se filtra hasta los huesos, pero en ese momento, debido a la sobrecarga de 10.000 mechas, el arsenal se elevó en una densa niebla, se elevó hacia el cielo, se convirtió en niebla y tendía a condensar las nubes oscuras de la ciudad. A diferencia del ejército mecánico, los guardias de hierro de melena plateada de Belobog, los creyentes en la preservación que juraron proteger la vida de las personas, finalmente llegaron desde lo alto de la cúpula a esta tierra destartalada y quemada que estaba desprovista de luz todo el día. Pensé que sería más tarde. Reprimiendo la incomodidad de su cuerpo, insertó la espada del águila del viento en el suelo para sostenerlo, y finalmente enderezó la cintura. Cuando estaba un corte más alto que Bronja, miró a los incontables guardias de hierro detrás de él, realmente no esperaba que viniera tanta gente. Sora originalmente esperaba que solo habría unos 8 o 900, pero ahora parece que realmente subestimó el atractivo de cierto comandante, aunque su visión estaba un poco borrosa porque había sido gravemente dañado por la explosión. Pero esta armadura de hierro blanco que no se podía ver parecía tener 8 o 9.000 números. La Guardia de Hierro Silvermane siempre será el escudo del pueblo de Belobog, y la actual Guardia de Hierro Silvermane es solo la mitad de los refuerzos, y las tropas de fuego pesado que marchan lentamente siguen en tránsito. Lo siento, quizá tenga que esperar un poco más. Bronja dijo este tipo de escena muy en serio, e incluso se disculpó sinceramente como si hubiera asumido todos los errores. Además, de camino aquí, me encontré con un equipo de soldados corriendo al corazón del horno, y me llevó un tiempo solucionarlos. Y este comentario alivió a los miembros de Arfire presentes. Si el grupo de mecmanes liberados realmente causaba una masacre, entonces este grupo de personas que no podía soportar la presión en momentos críticos tendría que soportar más autocríticas y más distracciones para resistirla. Pero a diferencia de estos miembros aliviados de Arfire, Sora y Natasha fruncieron el ceño la primera vez. Dado que la relación entre el núcleo estelar y el Gran Guardián no está clara, Natasha cree que el propósito del ejército mecánico es matar a todos los que intenten salir del distrito inferior, impidiendo que este grupo de personas que conocen la situación del núcleo estelar revele información a los grandes guardianes más poderosos y poderosos, causando interferencias innecesarias en el núcleo estelar. También sintió lástima por este grupo de guardias de hierro de melena plateada que vinieron a apoyar la zona baja. Especialmente la chica de cabello plateado que se convirtió en comandante de la Guardia de Hierro a una edad temprana y que también fue la siguiente gran guardiana. Si Natasha es un núcleo estelar, entonces Bronja, que podría estar al mando de Belobog en el futuro, debe ser el primer objetivo a eliminar. Pensando en esto, también estaba segura en su corazón de proteger a Bronja, la llama del futuro, en la operación, no solo porque el objetivo enemigo era su amigo. Fue la persona que pudo persuadir al gran guardián contemporáneo para que fuera a la zona baja a morir en persona tras enterarse del desastre, quizás el amanecer en que Arfire esperaba borrar la sangre y las lágrimas de las zonas superior e inferior. Que la gente del distrito bajo se mantenga bajo el cielo de una manera real y digna.
Las consideraciones de Natasa eran sin duda muy amplias y prácticas, pero como era un forastero, su lógica de pensamiento y nodos estaban principalmente centrados en el núcleo estelar, así que tras oír que el grupo de Mechmen realmente iba al corazón, concluyó audazmente. El núcleo estelar utiliza las vidas del Escuadrón de la Muerte, las vidas de los refugiados en el asentamiento mecánico, el llamado honor, la llamada misericordia y la llamada moralidad, la mayoría de los cuales son para atrapar el aire en el arsenal, el lugar que más puede matarle. Utiliza la sensibilidad humana para dejar que Con no tenga más remedio que pisar esta mesa de decapitación cuidadosamente preparada para él. Tocó en secreto, pero era brillante, lo que hacía imposible negarse. Quizá fue la ecuación antiorgánica la que retrasó mucho el tiempo de despertar de algunos Mechmen, o que el núcleo estelar temía que la brecha en el poder de combate fuera demasiado grande, lo que haría que el forastero no pudiera jugar, y al menos 1500 Mechmen gigantes no salieron. Por lo demás, los 500 miembros desnutridos del fuego terrestre por sí solos, y los miembros del Escuadrón de la Muerte que jugaban a las cartas y temblaban las manos, realmente no podían detener al Mech gigante. Parece que hay un robot grande con 100 fuerzas. Afortunadamente, los refuerzos llegaron según lo previsto y, ahora, con la incorporación de la Guardia de Hierro de Melena Plateada, el resultado podría desarrollarse hasta el acantilado bajo. Señorita Natasa, se han abierto 10 tranvías de pasajeros adicionales en la zona superior, y las criaturas de la grieta en el túnel han sido retiradas, y las personas evacuadas serán enviadas a la zona superior en menos de medio día. Al comandar la Guardia de Hierro Silvermane para apoyar la línea de defensa de fuego terrestre, Bronja también habló con la líder de fuego terrestre, Natasa, en el momento adecuado, gracias por la contribución que fuego terrestre ha hecho hasta ahora a la zona baja. Las criaturas de la grieta en el túnel son obstáculos que no todos pueden cruzar, los guardias de hierro en la zona superior perderán mucho tiempo en el túnel, y la gente en la zona baja será asesinada por las criaturas de la grieta cuando evacúen. Y bajo la sugerencia de la frase de Sora, los amigos del enemigo a veces son nuestros amigos, Bronja apostó con su propia vida que Cocoria podría tener la capacidad de hacer que el núcleo estelar deshaga la grieta. El resultado era obvio. La grieta en el túnel desapareció, la Guardia de Hierro de Melena Plateada llegó suavemente a la zona inferior, y los evacuados ya no se preocupaban por la invasión de las criaturas de Crack en el túnel. Simplemente, esto refuerza aún más la especulación de que su madre es cómplice del núcleo estelar. No hace falta que seas tan educada, Bronja. Natasa, que ya había preguntado por la otra parte a Sora, llevó la batería y sonrió con naturalidad. ¿Puedes venir aquí?, que es la mejor apreciación por el fuego de la tierra que ha persistido hasta ahora. El campo de batalla actual no puede considerarse una gran oportunidad para que ambos recuperemos nuestra confianza. Tras decir eso, Natasa giró el cañón y atacó de nuevo a los Mechmen atacantes. Bronja no dudó y avanzó de inmediato, lista para saltar a la plataforma alta de la segunda línea de defensa, pero al irse, giró la cabeza y miró al cielo con las manos temblorosas y jadeando. No puedo descansar todavía. Aunque solo se llevaran bien medio día, conocían los pensamientos del otro a la perfección. No te preocupes, aún puedo enviarlo. La razón principal es que si Sora siente que no está en el campo, la forma frente a él se volverá repentinamente más difícil. Solo si estás en el campo, la otra parte puede usar la paciencia del profesor de arañar gatos para lidiar con el fuego de tierra y la Guardia de Hierro de Melena Plateada. Soy la única que sufre así. En cuanto a probar la actitud de la otra parte, Sora no podía tener esa idea. El núcleo estelar maligno en el que había estado pensando desde que llegó a Belobog estaba pensando en cómo prepararlo para sí mismo, y Sora seguía sintiendo que todas las conspiraciones eran insidiosas y sucias. Si no, Ajin se ha ido, ¿quién más puede protegerse en este sentido? Ay. Lo sé, entonces debes tener cuidado. Sosteniendo el arma en una postura muy estándar, Bronja miró detenidamente. Si te encuentras con un enemigo al que no puedas vencer, por favor no tengas ninguna carga. Frunció los labios, como si sintiera que no debía decirlo, pero al final aún así dijo irresponsablemente, retirada. Dijo con seriedad, sin oír quejas, ya habéis pagado demasiado por Belobog. Al ver que la otra parte también tenía esa actitud, no supo qué decir durante un rato, siempre le había costado responder a esa actitud y emoción sinceras, así que guardó silencio un rato. Luego asintió con desprecio, apretó la empuñadura de la espada y sacó la espada águila del viento. En el suelo salpicante, las patas ejercen fuerza y se enredan en arco. Corrió hacia el centro del campo de batalla.
Tras medio día de cooperación, las acciones de Bronja contra el cielo ya eran esperadas, y escaneó las piedras que sobresalían bajo la plataforma, y algunas fuerzas prestadas se unieron a Natasha. Bronja, esta forastera es muy visible en este campo de batalla, tanto para los aviadores como para la gente de las zonas bajas. Natasha observó los cambios en las tropas periféricas tras entrar en el campo y charló con Bronja a su lado de forma significativa. Obviamente no tiene nada que ver con su batalla, pero siempre tiene que luchar más que nadie, y después de verla durante mucho tiempo, sentirá que está intentando compensar algo. ¿No es la gente una existencia un poco ridícula, señorita Natasha, que a menudo no sabe para qué actúan? Tras disparar varios tiros seguidos a los amenazantes lobos de dientes, Bronja tomó el control de la conversación. ¿Por qué se emitió la orden de bloqueo? ¿Por qué Belobog persistió hasta ahora? ¿Por qué vivimos tan duro y pensamos que mañana será mejor? En realidad no entendemos por qué el mundo es tan ridículo, así que es difícil entender lo absurdo de los demás. ¿Así que le conoces muy bien? No, hay que decirlo, quiero conocerle. Natasha parpadeó, como si no esperara recibir tal respuesta. Pero Bronja no dijo mucho más sobre el tema, y pidió a Natasha el mando de todos los dueños de Earthfire. Esta orden repentina hizo que el líder de Earthfire frunciera el ceño. De pie en esta posición, también sabía que este tipo de comportamiento de entregar el poder militar reduciría mucho su dominio, y aunque Bronja actuara bien, Natasha podría no poder hacer que el personal de fuego de tierra obedeciera confiando en jeringuillas y cañones después de esta batalla. Pero, por desgracia, Natasha nunca tuvo la vanidad de ser líder en la adoración de todos, y él prefería quedarse en la clínica para atar las heridas y curarlas. Si este tipo de movimiento pudiera hacer que los miembros de Earthfire murieran menos, entonces estaría muy feliz, incluso deseando entregar el liderazgo al heredero del gran guardián que tenía delante. Aunque solo se estén conociendo por primera vez. Cuando estaba vacío en la zona baja, admiraba al comandante de la Guardia de Hierro Silvermane. La gente de la zona baja cree en Sora, aunque es un forastero e infiltrado que solo lleva unos días aquí, pero se ha ganado la confianza de todos con sus acciones prácticas y encantó. Justo como ahora, corriendo al centro del campo de batalla más peligroso sin dudarlo. En la plataforma, la energía se alterna. Después de que Natasha girara la cabeza y ordenara a todos obedecer la orden de Bronja en esta guerra, los miembros de Earthfire giraron la cabeza asombrados, miraron al nuevo comandante de un soldado máquina élite que esquivó la bala y le dio una bofetada. Majestuoso. Sé que es hora de creerlo cuando mi cerebro está perdido. Ya hemos entrado en la tormenta. En el caótico campo de batalla, la culata del arma tocó el suelo, y hubo un estallido nítido, pero pronto fue cubierto por la fricción de la mecánica, aunque el sonido apasionado se extendió, como una ola invisible, barriendo explosivamente el campo de batalla, llenando cada alma cansada. Ella dijo: ¿para proteger y defender? Las balas enrolladas en el vórtice de viento cayeron sobre las filas del mecha, convirtiéndose en una verdadera hoja de viento que destrozó a los enemigos circundantes. Pero eso no es lo más importante. ¿Vencidadles? ¿Qué pasa? Cruce, que estaba temporalmente repuesto en el campo de asalto, bajó de repente la cabeza, miró sus manos sangrantes y espasmódicas debido al crujido en la boca del tigre, y se sorprendió al ver una fuerza poderosa extendiéndose por sus brazos. En medio de un recordatorio, agitó el brazo y la hoja destrozó fácilmente al soldado araña que había necesitado 3 cuchillos para atravesarlo por poco. Es como partir un saco de boxeo, es pan comido. Capítulo 90. Mech gigante. Extraño, ¿por qué el impacto de los Mechmen se debilitó? En la primera línea de defensa, los miembros de Earthfire contra el escudo gritaron. Y un guardia de hierro que tácitamente reemplazó el escudo militar sonrió y señaló la cabeza de Gao Tai Yanjin con un casco. Esta es la habilidad de la comandante, ella usó la energía del camino del destino para mejorar enormemente la fuerza y otras cualidades de todos nosotros. Cuando estuvimos en la primera línea antes, confiábamos en esto para destrozar fácilmente el cuerpo de las criaturas del reino de la grieta. Pero pronto se preguntó, es extraño, obviamente el aumento del comandante no fue tan alto hace unos días. ¿Por qué hoy de repente es tan intenso? Como guardia de hierro de melena plateada que tuvo la suerte de sobrevivir en el campo de batalla, claramente sentía que el aumento de esta bendición en su cuerpo era más del doble que antes. Si el aumento anterior era fácil para partir madera, ahora se atrevía a tocarla con su gran entrepierna cuando partía árboles. He oído que la fuerza del caminante del destino se fortalecerá mucho después de entender su verdadero corazón.
Podría ser que Bron ya haya tenido algo o alguien haya tenido una epifanía recientemente y se haya intensificado violentamente. Manteniendo la formación, la primera línea de defensa reemplazó sucesivamente el escudo militar, y la segunda línea formó la formación número 3 para llevar a cabo una ofensiva dispersa de cerco y supresión contra los mecanicistas. Sintiendo que su fuerza había aumentado considerablemente, Bron ya no se dejó deslumbrar por el poder y rápidamente ordenó, levantó su arma y apuntó a los mechas lobo dentados que habían roto la segunda línea de defensa y estaban a punto de destrozar la primera. Explosión. Su golpe resultó volar directamente la cabeza de este mecánico lobo dentado en pedazos. Bajo la mirada atónita de Natasha, Bron ya era completamente consciente de cuánto había mejorado su fuerza. La fuerza del caminante del camino del destino está ligada en algunos aspectos a la práctica del camino del destino. No puede ser que tras charlar con el cielo un rato, pueda seguir la fruta del Dao y su fuerza aumente mucho, ¿verdad? Cuando sus pensamientos estaban llenos de pensamientos, los miembros de fuego de tierra de la segunda línea de defensa cooperaban con las acciones de la guardia de hierro de melena de plata, como una hoja de acero desgarrando el cuerpo mecanizado cercado y suprimido. Es realmente una gran habilidad de mando. La guadaña tocó el suelo. Estos viejos mecánicos no eran tan erguidos como Belobog, y algunos de los soldados lobos dentados eran rociados con niebla venenosa en sus espadas, y se mareaban e hinchaban si inhalaban un poco. Pero toda la debilidad fue eliminada bajo el mando del comandante. Aprovechando el hueco para respirar, Gil miró hacia arriba a Bronja. Era la primera vez que realmente miraba a este gran heredero guardián que solo había visto un lado. Esta persona que acababa de verlo bajo la ventana de la villa parecía más demacrado y pálido que antes, pero ahora da a la gente un temperamento, contrario a los lirios débiles que no eran dignos de ese puesto en aquel momento, una especie de rosa orgullosa que ha sido templada por el viento y la nieve, y que aún mira hacia arriba cuando el suelo se agrieta y se desliza de tierra. Si esa debilidad es la terquedad que debería tener, ¿qué tipo de creencia la haría renunciar a su vida para venir a esta zona inferior donde fueron abandonados en la oscuridad? Pero si esta firmeza orgullosa y responsable se forjó tras el viento y la nieve, ¿por qué este comandante reveló sus verdaderos sentimientos al abrir la ventana? Pero no importa, de todas formas. Si se atreve a bajar a ayudar, no tendrá ninguna crítica hacia ella. Tampoco se permite que nadie lo tenga. Cuando su largo cuchillo estaba a punto de atravesar otro guardián de hierro de melena plateada, el mango de la guadaña apuntaba, se inclinaba hacia adelante, ejercía fuerza con ambos pies, silbando, rompiendo el aire y rugiendo, varias imágenes residuales actuaban sobre el lobo dentado que aún no había reaccionado, cortando, moviéndose y finalmente condensándose en una figura esbelta detrás de él. Corta mucho más rápido que antes, murmuró Gil mientras agitaba su guadaña, admirando un poco el peculiar uso que Bronja hacía de su habilidad de destino. Tras pensar en hacer amigos tras la guerra, Gil empezó a involucrar a los Mechmenelite que eran difíciles de resistir para los miembros normales de Earthfire. Aunque a menudo hay compañeros a su alrededor que son bombardeados por rayos abrasadores y caen, detenerse y la tristeza no significan nada para esta guerra, y su sacrificio solo tiene sentido si los Mechmen participan en este arsenal donde todos están enterrados, para que los ancianos, mujeres y niños del asentamiento mecánico puedan ser evacuados de forma segura. El de pelo rubio. Tras cooperar con la solución de otro mechoso grizzly, Gil miró a Gepar a su lado y gritó enfadado, «Ya tenemos suficientes Mechmen aquí, date prisa y apoya el aire, él ha sido rodeado y suprimido por miles de Mechmen desde hace un momento». Aunque no estuviera en la plataforma alta como Natasha y mirara la situación general, Onceer sacrificó una serie de habilidades necesarias para las chicas y cultivó un agudo sentido de la fuerza enemiga en la zona baja. Si la presión de este lado de la línea defensiva es el ventisquero que cae del árbol imponente, entonces el cielo está lidiando con la avalancha que devora todo después de que estalla la cresta de Yongdon. Una quinta parte de los soldados mecanizados en el campo de batalla, unas 7000 máquinas de matar para resistir a la Legión de la Destrucción, intencionada o involuntariamente, están realizando cerco, supresión y luchando contra el aire. Y al comienzo del campo de batalla, el campo secundario se separaba del ritmo del campo principal, el rugido era interminable. Si enfrentamos las armas de alta presión y campo magnético a cualquier precio, el enemigo y nosotros llevamos a cabo una aniquilación autodestructiva. Era el odio y el fanatismo más locos que Sibaro y más desesperados que la Legión de la Destrucción. Aunque Sora haya regresado a su época dorada tras descansar, será difícil retirarse de esta marea de máquinas temerosas de la muerte.
El velero dorado ya estaba lleno de agujeros. La guardia de hierro de melena plateada del 135º regimiento, síganme para apoyar al hombre rubio e imprudente. Tras asentir levemente, Gepard se liberó del muro de hielo de 10 metros que acababa de condensarse y se lanzó hacia el círculo de cerco en la esquina superior izquierda del arsenal con 500 guardias de hierro de melena plateada. Pero se detuvo rápidamente. Una raya escarlata de 10 metros de ancho desgarró a los Mechmen por el camino desde dentro, cubriendo y chocando contra el aire que los Mechmen lobo de 5 dientes sostenían desesperadamente. En el rugido de la pared rocosa temblando, el cielo quedó clavado a menos de 10 metros de la pared rocosa, derribando una cueva. En menos de 1 kilómetro, todos los mecánicos se quedaron quietos, giraron la cabeza rígidamente y se apuñalaron hacia el agujero, sus piezas de armadura se volvieron rojas y había una leve tendencia a autodetonar. Pero antes de que Gepard pudiera actuar, un fuego se encendió en la cueva, expandiéndose, tan feroz como el día, pero al instante manchado de rojo sangre. Un rugido vino de la cueva. «¡Túmbate!». En cuanto Gerard oyó esto, se arrastró hasta el suelo y, al mirar hacia arriba, encontró un pájaro de fuego rojo sangre con 40 metros de alas extendidas, y tras retroceder y reunir a todos los aviadores que se acercaban, vio, se hinchó y su cuerpo se llenó de grietas. ¡Bum! El sonido de la explosión que atravesó los tímpanos superó la aguda alarma de los pilotos, como una cadena de bombas submarinas, y las llamas que brotaron como fuegos artificiales de la explosión del pájaro de fuego también perforaron a los pilotos, y la alta temperatura paralizó instantáneamente la aeronave, provocando explosiones continuas. Cuando el muro de hielo erigido por Gepard fue roto por la explosión, lo que apareció a los ojos de todos fue un raro espacio vacío. La tierra picada estaba cubierta por un abrigo negro y carbonizado, y la alta temperatura que aún no se había disipado distorsionaba el aire, y solo se podía observar débilmente una figura dorada balanceándose fuera de la oscura cueva. Sora se cubrió los brazos y jadeó ligeramente, temiendo que su gran respiración afectara a sus órganos internos que habían sido compensados por colisiones y explosiones. El dolor fantasma físico desde dentro hacia afuera parece ser una señal equivocada del cerebro, lo que confunde la conciencia de Sora hasta el punto de pensar que le han cortado los pies izquierdo y derecho. Todavía puedo mentirme a mí mismo, obviamente es un poco corto. La sangre que brotaba de su frente se filtraba en sus ojos, y Sora, sin darse cuenta, extendió la mano derecha, se secó el sudor escarlata y luego se tocó la frente sangrante. La llama se encendió de la mano. ¡Fi! Era como el sonido enroscándose de la carne cruda que sube hasta el marco de hierro rojo. La mano vacía ejerció fuerza, la ola de calor aumentó y el elemento fuego se usó para quemar la herida que seguía brotando sangre con el leve jadeo, deteniendo la sangre. En un campo de batalla donde el enemigo nunca puede ser destruido, la visión borrosa es una señal más peligrosa que el escozor de una aguja. En una situación en la que un momento de retraso sería irreversible, no le quedaba más remedio que buscar un médico para detener la hemorragia, así que solo podía usar este método estúpido y doloroso para detener la pérdida continua de sangre. A Sora no le preocupa su propia imagen, le importará de qué imagen morirá. ¿Para qué sirve la imagen? ¿Puede llevar a Paimon a casa? ¿Podrá recuperar sus recuerdos perdidos? No, no puedes. Debo una vida entera de deudas. Así que ¿por qué debería preocuparse el tío con por su imagen gris y negra? Y también está la reparación a nivel de insecto del corazón de Dios, que se extiende desde el cuerpo hasta la conciencia e incluso el alma espiritual, y tras mucho tiempo, la energía del corazón del Dios se presta más, y las cicatrices en la cara se arreglan inconscientemente. Si no me crees, mira mi mano izquierda, salvo la herida que acaba de atravesar hasta el hueso, la mayoría de las cicatrices densas de quemaduras que tiene ya han cicatrizado. La maldita pierna derecha también es básicamente así. Por lo tanto, dado que se recuperará, no hay motivo para tener miedo. De lo contrario, más personas morirán en cuanto se detiene. Maldita sea, el poder elemental se ha agotado otra vez, y tengo que pedir prestado algo del corazón de los dioses otra vez. De repente, Sora tropezó y vio que el humo se extendía desde arriba, así que se apretó a presionar el pelo para cubrir la horrible herida. Tenía mucho miedo de Paimon, que emergió imprudentemente del vacío, y temía que se quedara con cara de agravio al ver su trágica situación. En este extraño universo, solo ellos dos eran de Teyvat, felices el uno por el otro, tristes el uno por el otro, preocupados el uno por el otro, y sus corazones palpitantes parecían estar conectados, resonando con las emociones del otro a través de los vasos sanguíneos invisibles.
Sora no quería que Paimon estuviera triste cuando le obligaran a dejar su ciudad natal, porque él también estaría triste si lo hacía. Siseo. La angustia y las sentadillas parecían implicar los órganos internos heridos, y se tapó la boca con las manos ensangrentadas, pero no pudo evitar escupir más tinta de sangre vívida. Oh no, el almacenamiento del corazón de Dios también se está acabando. Sintió el dolor de cabeza hasta morir, y los 5 osos grizzly soldados lanzaron instantáneamente una autodestrucción tras estrellarse contra la pared de roca. La distancia íntima maximizaba el daño, y la resonancia rugiente no alcanzaba la apariencia vacía, sino que hacía temblar y desalinear los frágiles órganos internos, como un limón en la mano. Si no fuera por la bendición de Paimon del cono de luz, quizás se habría desmayado en el suelo con la mirada oscurecida. Pensándolo así, ¿no se considera también que preocupe a Paimon? Pensando frenéticamente para desviar el dolor, miró a su alrededor, pero afortunadamente el entorno quedó vacío por la prueba del pájaro de fuego que había intentado tanto ahora, dándole un momento para respirar. Descansamos un poco, ¿de acuerdo? Un pensamiento que no debería haber inundado mi mente de repente. Con la holgura, agarró la espada de águila del viento que atravesaba el suelo, medio arrodillado, jadeando por aire y tosiendo sangre. El agotamiento del poder elemental obligó a Sora a retirarse del estado de overclocking, pero los efectos posteriores al final del overclocking regresaron al campo de batalla con decenas de veces más dolor, permitiendo a Sora toser agua ácida, sangre e incluso fragmentos de órganos internos uno tras otro tras una tos violenta. Por suerte, Paimon no lo vio. Cuando Sora lo pensó por primera vez, su cuerpo se estremeció inconscientemente. Era como una ola fría que bajaba por una herida hasta un vaso sanguíneo, rasgando una tubería y filtrándose en la médula ósea para masticar, informando a Sora de una premonición de muerte de forma extrema. Así que se giró de lado de forma inconsciente, listo para rodar. Pero un paso más lento. Una jabalina rapidísimo brilló con una tenue cinta amarilla, giró en espiral más allá de los omóplatos vacíos y luego aceleró a una velocidad ininterrumpida, y tras destrozar a 20 Mechmen y 30 humanos, quedó clavada en la pared rocosa, dejando un hueco sin fondo. Una figura de 16 metros de altura estaba detrás de Sora. Solo entonces el espacio-tiempo se dio cuenta de que su ubicación estaba en la esquina inferior izquierda del arsenal. Es decir, hogar de 1500 mech gigantes. Se han despertado,